Estamos de regreso a Cara a Cara. Vamos a platicar en este momento con Mario Alberto Rodríguez. Él es diputado federal por Movimiento Ciudadano, ya que la Unión Nacional de Padres de Familia ganó el juicio de amparo tramitado donde se impugnaba a los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. El resolutivo ordena a las autoridades federales coordinarse con los estados y municipios para definir una estrategia e implementar los programas y libros de texto aprobados para el ciclo escolar anterior, es decir, 2022-2023. Y bueno, para platicar sobre este tema, cómo se ve esta situación de los libros de texto gratuitos en la Cámara de Diputados, tenemos ya en la línea telefónica a Mario Alberto Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días. Laura, muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues adelante con las preguntas. No, pues para platicar contigo, que nos platiques cómo les fue en este foro que se realizó para hacer el análisis de estos libros gratuitos. Yo creo que lo primero que hay que dejar claro a tu público, a que te escucha, a tu radio escuchas, es que este asunto de los libros de texto está precisamente, como tú lo mencionabas, por la interposición de un amparo en contra de la impresión y distribución de los libros que efectivamente hace la Unión Nacional de Padres de Familia. El asunto principal es la forma, el mecanismo, los procedimientos, el debido proceso que debieron haber llevado la elaboración de los mismos. Dos elementos son fundamentales que no se cumplieron. El primero tiene que ver con que no hubo consultas abiertas. No se distingue, ellos dicen que sí, no se abrieron consultas a maestros ni asociaciones especializadas en temas educativos, y este es un asunto que está previsto en la ley. Entonces, me parece que esa parte es la que sustenta esta demanda de los padres. Y la segunda, que me parece también sumamente relevante, es que se incumplió con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley, es decir, el cual dispone que los programas, planes de estudio de la Secretaría, que lo que determine en términos de programas y planes de estudios, se tengan que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Este es el órgano informativo oficial. Cada entidad y cada estado, digamos, podrá o deberá capacitar a las maestras y maestros respecto al contenido y métodos que ahí se proponen. Esto tampoco se cumplió. Entonces, son dos asuntos prioritarios del debido proceso que evidentemente no se cumplieron. Ellos dicen que sí, pero se hicieron en la opacidad, es decir, no se hicieron transparentes, y por lo tanto esto tiene detenidos con esta orden que da la juez, pues que no se distribuyan. Es un asunto entonces entre los padres de familia, la autoridad, y que, digamos, ha mantenido la discusión en términos de judicializar el proceso de distribución. Ya el contenido es otra discusión que habría que dar, pero en la parte principal estamos detenidos en esta parte, en la parte del debido proceso que no se cumplió. Exactamente eso es lo que te iba a preguntar. O sea, esto va más allá también de los contenidos, porque mucho se ha hablado que en ediciones anteriores o años escolares anteriores, también algunos de los libros hayan presentado algún tipo de error. Pero en este caso es todo el protocolo también el que no se ha seguido. Sí, lo que ya mencioné, estos dos elementos que están en la ley y que están previstos en el procedimiento de la elaboración de los textos, que tienen que ver tanto en el texto, en la redacción, como en lo material, que tiene que ver con la elaboración de los mismos. Entonces, estos dos procesos no se cumplen y por lo tanto están detenidos. Ahora bien, el tema que tiene que ver con precisamente los contenidos, bueno, pues ya es un asunto que siempre se ha presentado. Yo debo de decir, en honor a la verdad, es que siempre los libros de texto han presentado problemas de fe de ratas, que siempre los profesores tienen que corregir. Por eso es importante que el punto 2 que yo mencionaba, de los maestros y las maestras tendrían que ser capacitados, ahí se advierten estos detalles que siempre suelen pasar en la edición. Es decir, siempre hay algún asunto que ahí se va, ¿no? Y ahí se corrigen, se capacita, se hace operativo el error y les dice, bueno, hay que corregir en estas páginas. Por eso era importante la capacitación. Bueno, pues tampoco se abrió la puerta para eso, que es ahí la parte principal donde siempre se habrían hecho estas correcciones. Que ahora presenten más o menos, esa también es otra discusión. Habría que distinguir entre los momentos de otros gobiernos que también presentaron cosas polémicas.
y que habría que recoger también elementos del pasado que podría ser un asunto genérico, no es un asunto particular de lo que esté sucediendo con los errores. El hecho de que haya más, quizás eso lo magnifica y lo hace más riesgoso, pero lo que sí habría que ver es una discusión de cómo se salva este tiraje de libros, porque la inversión que ya se hizo, pues ya se pagó, ya está ahí la impresión, y habría que trazar una ruta después de que se resuelva el asunto judicial de cómo los estados pueden participar. Hay que recordar que la ley prevé que los estados puedan hacer las adecuaciones. De hecho, en uno de los documentos de los libros que presentan, que se llama como sin recetas para maestras y maestros, que es un documento donde viene una parte que dice el codiseño. ¿Qué es el codiseño? El codiseño significa que los maestros de las entidades, respecto a sus particularidades de sus estados, a sus culturas, podrán hacer lo que siempre se había hecho en las anteriores leyes, que son las adecuaciones curriculares. Entonces, tampoco es definitivo que el libro de texto vaya a ser llevado en la totalidad. Recordemos que el libro de texto es un complemento al docente, es una herramienta importante, por supuesto, porque para los alumnos donde no hay la posibilidad de acceder a elementos tecnológicos o que no se tienen los recursos, pues constituye la única herramienta para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, pero repito, esa ya sería una discusión que habría que dar cómo lo vamos a resolver. Ahorita estamos en un proceso judicializado, y la discusión de cómo resolvemos errores, cómo resolvemos adecuaciones, creo que eso podría transitar, habría que discutirlo. Digo, en términos generales, yo esa sería mi opinión. Ya si nos vamos libro por libro, bueno, pues ya podríamos discutir si son pedagógicos, si tienen herramientas, si tienen fines, objetivos alineados a los programas, porque hay que recordar que los programas se publicaron después de la publicación de los libros, cuando debe de ser al revés. Primero se programas, los planes y programas, y luego los libros, porque los libros tienen que ver con alinearse con estos programas. Bueno, pero en fin, tenemos todo al revés, y este es el asunto que nos tiene detenido, no solamente con muchos estados de la República. Habrá quien entregue libros y los distribuya por encima de la orden judicial. Bueno, pues ese ya es un asunto personal de cada estado. En este caso, con esta orden, se habla de retomar los libros del curso anterior. ¿Es lo que sigue para el próximo inicio a clases, que ya estamos a unos días? Se ha planteado como una salida, por el momento, que se utilicen los anteriores como una alternativa. Yo te debo decir que aquí en Jalisco hay guías que se han elaborado desde la pandemia, que están sirviendo en este momento como complemento para los profesores, como una herramienta complementaria que ayudará o coadyuvará a esta ausencia que tienen hoy los libros de texto. Cada estado está planteando una estrategia distinta, porque lo que sí hay que decir es que hay que tomar medidas y hay que arrancar con lo que se tenga. En este caso, Jalisco ya tiene una plataforma, tiene una estructura y tiene una cantidad de libros que pueden servir al docente de acompañamiento mientras se resuelve este asunto. Pero lo más importante es, más adelante sería discutir qué se va a hacer con toda la impresión de estos textos, porque pues ahorita están detenidos. Creo yo que habría que llegar a una mediación de qué es lo que puede pasar, y porque por el momento, bueno, pues estamos resolviendo como podemos en cada estado. Repito, algunos estados ya los distribuyen, algunos otros están pidiendo los anteriores a los padres de familia, nosotros con guías, etcétera, y bueno, pues este asunto no debiera durar más, debieran de sentarse, resolver, y bueno, pues eso es lo que nosotros estaríamos pidiendo, ¿no? Fíjate, Mario Alberto, pensando en todo lo que estamos platicando en este momento y cómo va a reaccionar o está reaccionando cada estado de nuestro país, me lleva a pensar en que esto tendría cambios en la educación en general a nivel nacional, porque cada estado va a tomar las cosas de forma diferente. Esperemos que se solucione y que se unifique el criterio, porque a final de cuentas los principales afectados serían los niños. Exacto. Mira, nosotros estamos conscientes de que todos los estados, al menos, independientemente de cuál sea la ruta que tomen, tendrán que alinearse a los programas de estudio. Esta es nuestra referencia. Digo, independientemente de cuál sea la ruta con la que vayan a subsanar, complementar, sustituir el asunto de los libros de texto, no pueden salirse de los programas y de los planes de estudios que ya están publicados. Entonces, me parece que se ayudará mucho para que, independientemente de cuáles sean las respuestas que tengan a esta reacción de esta ausencia de libros de texto, puedan conseguir alinearse a lo que dictan los programas. Ahí sí,
no nos podemos salir, salvo en las partes que el propio codiseño o la propia adecuación curricular le permite a los estados hacer contenidos de acuerdo a las características propias de cada región. Esa es la única salvedad que se tiene y lo permite la ley. Pero en términos generales no podemos apartarnos de los planes y programas de estudios. Recordemos que independientemente si los libros de texto o no se vayan a usar, se mantengan ahí, lo que sustituya a estos tendrá que alinearse con los planes y programas de estudio. Así es, para que a nivel nacional se lleve el mismo aprendizaje, ¿no? Exacto. No podemos salirnos de los contenidos. Esa parte siempre tendremos que respetarla. Quienes hemos estado en un salón de clases sabemos responder con materiales, con libros, con fotocopias, con acetatos, con presentaciones PowerPoint, con lo que sea, y podemos acompañar los procesos. Si tenemos el programa y el plan, me parece que los profesores están capacitados en ese sentido. Lo que yo creo que aquí tendría que haber en los estados, independientemente de lo que vayan a decidir, sí tiene que implementar rutas de capacitación, de actualización en términos de lo que se pueda hacer con la sustitución, porque recordemos que los libros de texto es elemental, es esencial en los salones de clase en esta etapa de educación primaria. Es la parte que ayuda a los estudiantes a adentrarse al conocimiento, a adentrarse a la lectura, a adentrarse a muchas cosas, y es la puerta de entrada que no podemos sustituir. Debiéramos estar estableciendo rutas de solución las entidades. Y bueno, estaremos trabajando por buscar mediar que esto se resuelva pronto, porque dejarlos sin libros de texto, a lo mejor para quienes tienen los recursos, pues pudiera sustituir con una tablet, quienes tienen recursos con otro libro, pero hay millones de niños que este texto constituye la única oportunidad de entrar al conocimiento, Laura. ¿Y tenemos alguna fecha probable para que esto se solucione o qué pasará? Mira, depende mucho de la autoridad a la que le han hecho llegar esta suspensión, que afecta, por supuesto, a todos los estados, porque la denominación es muy clara, es la no distribución de los libros, está en manos de los estados, pero la autoridad, la Secretaría de Educación Pública, debiera de establecer ya una ruta para subsanar estos procesos y levantar que esto pueda ser distribuido. Ya la parte que vendría en la discusión de los contenidos, bueno, pues ahí sería otra discusión que habría que dar de las adecuaciones que tendría que hacer los estados y de si consideran o no pertinente. Esa parte ya, bueno, tiene que ver con las secretarías de cada región. Pues ojalá y se llegue a una solución que beneficie a todos, porque como lo comentabas, Mario, ¿qué va a pasar con todos esos libros que ya se imprimieron, que ya se hizo un gasto? Bueno, imagínate. No, bueno, sería terrible. No solo por el gasto que representa, sino por la utilidad. Así es. Evidentemente, repito, y yo me reservo un comentario adicional de los contenidos, constituyen un material complementario para muchos niños que no tienen acceso a otra cosa más que esto. Entonces, podríamos hacer las adecuaciones, podría caminarse, yo creo que sí, podría subsanarse, podríamos tener fe de ratas, hay muchas opciones, pero repito, el tema ahorita en cuestión ya no es tanto los contenidos, sino que se está judicializado el proceso, y hasta que esto no se resuelva, pues lo demás pues no se podrá hacer, ¿no? Que es otra discusión que hay que separar, que muchas veces presionan a los estados, y bueno, en Jalisco, bueno, pues hemos tomado la decisión de que vamos a respetar a la autoridad, la ley así lo determinó, y bueno, pues nosotros seremos respetuosos de la ley en ese sentido. Así es. La discusión de los contenidos es otra, y esa ya la daremos en su momento, pero en este momento la distribución se detiene porque el proceso judicial así lo demanda, y así lo acataremos. Pues estaremos dándole seguimiento al tema, y si nos lo permites, Mario, estaremos en comunicación contigo. Con mucho gusto, Laura, estaremos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Mario Alberto Rodríguez, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Hacemos la última pausa, regresamos.